Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 54. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? En el significado de Srila Prabhupada dice: así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo, aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera, un hombre en estado trascendental de conciencia manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. O sea, como se dice, no solamente hay que ser, sino que también hay que parecer. Y las personas tienen una forma, un trascendentalista, un gurú de la India, por ejemplo, un gurú real. Él es gurú siempre, o sea, no es que se viste de gurú para dar una clase y después se pone una ropa, otro tipo de ropa y hacer su vida, no. Hay gente que realmente ha tomado la decisión de ser un gurú y es gurú siempre. De la misma manera que si un tipo no es que es rico un rato y después se viste de pobre, no. El tipo es rico y siempre es rico y va a comer a lugares donde van los ricos y se maneja como un rico. Y así es como cada uno en su actividad se desarrolla y actúa de acuerdo a esa actividad. Entonces, claro, es importante mantener la etiqueta que se llama, ¿no? Porque si tú eres un devoto de Krishna, o si eres un trascendentalista, o si eres un profesor de yoga, por ejemplo, un maestro de yoga, debes mantenerte de la misma manera. No es que el tipo está dando una clase de yoga, hablando sobre funciones para mantener el cuerpo sano, la mente sana, la inteligencia sana, y después sale y se va enfrente y se come, se fuma un cigarrillo y se come un choripán. Es que no, porque no puede. O sea, no es que no puede, no debe. Porque no se está comportando como un verdadero maestro de yoga. El maestro de yoga lo primero que sabe es que tiene que cuidar su alimentación, porque una persona que practica yoga tiene que estar o mantenerse en un estado que se llama estado sádvico. Sádvico significa un estado en la bondad. Y cada uno en su historia. Hay gente que es carnívora y bueno, es su vida. Hay personas que son vegetarianas, es su vida. Pero lo importante es mantenerse en el nivel que te corresponde, no ser falso, ni ser hipócrita, ni vivir una situación diferente a la que estás mostrando, ¿no? Por eso no es que no puedes, es que si tú estás sintiendo un placer superior en tu vida, no buscas otro. No es que se reniegue de las cosas del mundo material, si está todo bueno. Por eso existe en el mundo material. Todo está bueno, todo está. Si el hombre lo probó y gusta, es porque da placer. Pero si una persona siente placer con la vida espiritual, automáticamente se aleja de todos los conceptos mundanos. Es natural. Nosotros estamos luchando o estamos tratando, estudiando para poder ser mejores. Y tratamos cada día de ser mejores. Esa es toda la historia. No es que, en el caso mío personal, no es que yo haya alcanzado la trascendencia, no. Yo estoy practicando un conocimiento para ver si puedo algún día ser merecedor de estar en un estado de conciencia superior. Pero por lo menos hay que intentarlo. Jai. Hare Krishna. Namaste.